Lo vimos ayer, o sea, el martes, ¿cierto? Sí. Ya. Revisamos rápidamente las unidades, ¿no? ¿Todas? Dijo que le iba a mandar. Las 4, ya se las voy a mandar, eso me falta. Por favor. Hasta ahí le puedo mandar. Ya. Ya, chicos. Vamos a comenzar la primera unidad que se llama Soluciones Industrializadas, Prefabricadas y Modulares. ¿Ya? Lo primero que vamos a hablar, chiquillos, es que existe, ¿cierto? Lamentablemente, un antes y un después de la pandemia. ¿Ya? Eso es categórico, sobre todo para el sector de la construcción, que es el primero que se ve afectado, ¿cierto?, dentro de todos los sectores, por lo menos en Chile. Y yo creo que en general en Latinoamérica pasa eso, ya que el sector de la construcción es un sector fuerte, ¿cierto?, que genera un número importante de cupos laborales. ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber, estos son estudios, ¿cierto?, de lo que sacó la Cámara Chilena de Construcción el año pasado, a fin de año. ¿Ya? Estos son cifras reales y tangibles. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es caracterización de la construcción, o sea, más o menos las características que posee nuestro rubro. ¿Ya? En este caso, no cambia mucho el PIB, ¿cierto? O sea, lo que aporta la construcción a nuestra economía. Leo textual, dice ahí, el sector de la construcción es uno de los sectores más importantes de la economía chilena, ¿ya? No solo por su aporte al PIB del 7% y la inversión agregada del 74%, sino que también porque es uno de los más sensibles a los avatares de la economía, es lo que le estaba comentando yo, ¿ya? Es tan sensible la construcción, ¿cierto?, que si nosotros mejoramos, ¿cierto?, y movemos la economía en el área de la construcción, vamos a bajar en una comuna el índice de desempleo inmediatamente, ¿ya? Porque la construcción, ¿cierto?, absorbe mucho cupo laboral, mano de obra, ¿ya? No estamos hablando del equipo profesional chileno, estamos hablando de mano de obra. Porque perdón, cuando usted dice absorbe la comuna, ¿es solamente la construcción o todo lo que genera la construcción en torno a la comuna? Me refiero a que si existe un proyecto, voy a dar un ejemplo puntual, un proyecto habitacional, un edificio en el plan de línea, por lo menos va a tener 150 trabajadores. Ya con ese cupo ya voy a bajar la tasa del índice de desempleo de la comuna de Linares. ¿Ya? Y eso también genera que nosotros, como tenemos, ¿cierto?, mucho subcontrato y movemos otras empresas y otros rubros relacionados a la construcción, también genera movimiento. ¿Ya? Tenemos que saber también, chiquillos, que cuando existen las flacas, o sea, las vacas flacas, ¿cierto?, en el dicho popular, ¿qué pasa? Papá Estado saca del bolsillo, ¿cierto?, de su billetera, ¿cierto?, y genera nuevas inversiones. O sea, cada vez que existe un déficit, ¿cierto?, económico en el sector privado, el sector público tiene que absorber, ¿cierto?, esa inversión. ¿Ya? Por lo tanto, si vemos la distribución de la inversión total de la economía con las bases del 2018, con valores 2022, nos damos cuenta que solo la construcción maneja el 65% de esta inversión total, ¿ya? Y nos acompaña, ¿cierto?, todo lo demás, ¿cierto?, que son maquinaria de equipo, ¿ya? Hasta, ¿cierto?, el distribuidor, por ejemplo, de Caterpillar en Chile se ve beneficiado, ¿cierto?, si es que la economía de la construcción funciona de buena forma, ¿ya? A eso se refiere, ¿cierto?, con las características de la construcción. Esa es la importancia de nuestro rubro. Si nosotros vemos, ¿cierto?, la inversión en nuestro país, dice ahí, la inversión en infraestructura es mayormente explicada por la inversión productiva privada, ¿ya? Por lo que el ritmo de ingreso de nuestros proyectos de inversión en infraestructura privada constituye el combustible para el desempeño futuro del sector. ¿Ya? Eso significa, chiquillos, que la inversión que se hace, ¿cierto?, en la infraestructura, ¿cierto?, de los proyectos genera un número importante de cupo laboral. Por ejemplo, si yo vuelvo al ejemplo puntual de un edificio, si yo hago un edificio en el centro de Viña del Mar o hago una bencinera, ¿cierto?, no sé, de aquí a Concón, el ingreso
a la bencinera tengo que mejorar la infraestructura, ¿cierto? Tengo que hacer un estudio de transporte, por lo tanto tengo que hacer una nueva, ¿cierto?, acera, una nueva pista para poder ingresar, y lo mismo el retorno. Entonces eso hace que mejore la infraestructura, ¿cierto?, privada, ¿ya? Al igual que un edificio, se hace un estudio que se llama ACE2, que entra al Ministerio de Transporte, y ellos tienen la exigencia, ¿cierto?, dependiendo del número de autos de estacionamiento que va a tener ese edificio, ¿cierto?, generar las condiciones para que no haya atochamiento en el lugar. ¿Ya? Lo que no se hizo cuando, por ejemplo, se comenzó a poblar el sector de Los Pinos, si conocen Quilpué. Antiguamente Los Pinos era un sector muy pequeño, muy rural, y hoy en día tiene el mismo acceso, que era una calle, ¿cierto?, de un sentido, o sea, uno de ingreso, uno de salida. ¿Y qué pasó? Como ningún proyecto habitacional se concentra en el ingreso de Los Pinos, nadie se hizo cargo. Entonces, en la hora punta es un infierno ese lugar. Pero a diferencia, ¿cierto?, al frente hay edificios de S19, si se han dado cuenta, que son de Bacay, que son como 5 etapas, son muy grandes. Sí. Tuvieron que hacer todo un estudio de ACE2, tuvieron que agrandar la calle, hacer rotonda, y tienen todo un ingreso hacia el ingreso a los condominios, y eso no surge en ese lugar. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque el lote del Linde, ¿cierto?, coincidía o son vecinos de la calle principal. ¿Ya? Es el problema de Los Pinos. ¿Ya? Y si no me equivoco, ese sector ya no corresponde a sector urbano dependiente del Bien Nacional de Uso Público Municipal. Pertenece al MOP, ¿ya? Porque tiene continuidad con Orozco. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Si no fuese así, Servio podría, el Ministerio de Vivienda podría generar el diseño para generar un ingreso correspondiente a ese lugar. Yo creo que ahí está la disputa. Debe estar en el límite del comunal. ¿Ya? Vemos aquí, chiquillos, dos grandes gráficos. Uno dice ahí la distribución de la inversión de la construcción en su subcomponente de vivienda e infraestructura. ¿A qué se refiere, chicos, cuando hablamos de subcomponentes de viviendas e infraestructura? ¿Cuáles serían los subcomponentes? ¿Qué se le ocurre a ustedes cuando hablamos de los subcomponentes de la vivienda e infraestructura? Como las áreas comunes, puede ser, ¿o no? El entorno. No, estamos hablando no específicamente a una casa, a una calle. Estamos hablando como en general en el desarrollo habitacional. ¿Qué sería un subcomponente del desarrollo habitacional, chiquillos? No, todavía están pensando así en chiquitito. Todo lo que compone en el desarrollo urbanístico, por ejemplo, parques, otro tipo de ya, pero ese sería, colegio. Claro, pero ese sería el componente externo del desarrollo habitacional. Estamos hablando del subcomponente de la vivienda. ¿Cuál sería el primer subcomponente? Alumno de cuarto año de construcción civil. Vamos a encargar esa varias profesores. ¿Aportas de salida? No, pues está hablando de construcción. Profesor Carlos. Cuénteme. ¿Cuáles serían? No estoy buscando nada. Van a estar en taller de integración conmigo a fin de año. Pero es que cuando la idea es como el entorno. Pero tiene que ver con el entorno. ¿Cuál sería el primer subcomponente? Pues chiquillos, los materiales de construcción. Haber dicho. Reprobados. Por lo tanto, en lo que es subcomponente, ¿cierto? Tenemos una diferencia, ¿cierto? Que el mayor número se lo lleva, ¿cierto?, la infraestructura, y la vivienda se lleva el 33%. Ya, y si yo estoy hablando de materiales, ¿cuál sería otro subcomponente? La mano de obra. Ya. Las herramientas. Sí.
mano de obra, herramientas, materiales. Ya, Área. claro. ¿Nos salvamos? Pero ¿por qué Ya. siempre lo miras como subcomponente y no componente? No, porque cuando hablamos de componentes estamos hablando de especializaciones técnicas, de proyectos de arquitectura, estamos hablando en la generalidad, chiquillos. No lo estamos llevando a una cosa pequeña, estamos hablando este módulo, chiquillos. Lo que pasa es que antiguamente la malla, y lo lamento mucho, estaba en administración y gestión de empresas constructoras. Estaba ese módulo en la malla, ¿ya? Y ese módulo es un módulo de ingeniería industrial y está relacionado con ingeniería comercial. Y eso a ustedes les ayudaba a tener herramientas para que su mente se abriera y no pensaran en el hormigón, en una casa, en una ventana, en el cuadro de una puerta. Porque ustedes son profesionales del área de la construcción, ¿ya? Tienen que ver el macro, ¿ya? No el detalle, ¿ya? Entonces, ya no existe ese módulo. Y siento yo que el alumno cuando ya llega a cuarto le faltó esa mirada, ¿ya? Entonces, este módulo lo tiene, pero tiene muy poquito. Entonces, yo lo que hago en esta parte del módulo es ampliar ese rango para que ustedes puedan conocer ese aspecto que nos falta, ¿ya? Luego, en la distribución de la inversión de la infraestructura pública versus la privada, y nos damos cuenta, ¿cierto?, que la pública fue de un 36%, muy Cámara Chilena de la Construcción, pues ellos siempre son súper privados y no colocan la inversión pública en primer rango, nunca lo van a hacer. Pero claramente, si vemos los presupuestos, claramente la pública no es un 36%. ¿Ya? Yo esto es copy-paste de la Cámara Chilena de la Construcción, que es nuestro, aunque no me gusta mucho, es nuestro fiel reflejo de nuestro desarrollo en el desarrollo de la construcción. Pero la privada sigue siendo más mayor, ¿o no? ¿Cómo? La privada aún cuando no. Yo creo que yo creo que puede ser que sea mayor la inversión privada en estos 2 años, o sea, en estos 3 años de pandemia, pero nunca ha sido un 64 versus un 30 y algo. ¿Ya? Porque en ese caso bueno, tenemos el caso de muchas empresas privadas que están trabajando en el sector público porque no tienen trabajo en el sector privado. ¿Ya? No existe recursos. Ahora bien, contexto general 2022. Para entrar en el contexto, chiquillos, nos damos cuenta ahí dice la construcción pasa por momentos desafiantes, impactada tanto por los aumentos de los costos como las contrataciones de demanda en vivienda como en infraestructura, ¿cierto? Los costos asociados a materiales y los costos asociados a las contrataciones, ¿cierto? A los subcontratos, ¿cierto? Claramente ha aumentado en estos años de pandemia, en estos 3 años, ¿ya? O sea, claramente la empresa floja que tenía análisis presupuestario de 3-4 años tuvieron que claramente actualizar, ¿ya? Con respecto a los costos, dice ahí el aumento significativo por sobre el IPC impulsados por liquidez post pandemia dio un impulso de autoconstrucción. O sea, lo que le quedó de liquidez a las empresas constructoras es lo que están haciendo ahora, ¿cierto? Y están impulsando nuevos proyectos. ¿Ya? Tenemos que pensar que fueron muy pocos proyectos que siguieron en curso en pandemia y muchos quedaron, ¿cierto?, paralizados. ¿Ya? O proyectos que, si se dieron cuenta, algo súper sencillo en Viña del Mar, sala de venta, y luego pasaron 6 meses y desapareció la sala de venta. Hasta el cierre perimetral ya no existía. ¿Ya? Eso quiere decir que los inversionistas, ¿cierto?, resguardaron su activo, su liquidez, su utilidad, y dijeron esperemos un poco a que mejoren las condiciones y dejemos stand-by. Recuerden que los permisos de obra pueden durar 5 años, 4 años, mientras el plan regulador no se vea afectado, o sea, que la obra no se vea afectado por un cambio en el plan regulador. ¿Ya? Todos los permisos de obra claramente no son de 2 meses o 1 año antes que comience la obra, las inmobiliarias los tienen guardaditos ahí, mientras se juegan las lucas, ya saquemos este proyecto y saquemos el otro, ¿ya?
Persistencia por problemas logísticos de producción y transporte internacional. O sea, claramente hay mucho material que viene desde afuera, ¿cierto? Que hubo detención en los puertos por el tema de pandemia y no llegaban. Por lo tanto, muchas empresas se quedaron sin el stock, sabiendo que proyectos que estaban ya en curso, las especificaciones técnicas indicaban ciertas condiciones de materiales y no lo tenían. ¿Ya? Recordemos que las grandes empresas constructoras inmobiliarias concentran y compran muchos containers de material. ¿Ya? No es que la empresa compra, ¿cierto?, solo para una obra, tienen en bodega mucho material. ¿Ya? Y claramente el precio del dólar, entre otros. Recordemos que ahora recién está el dólar a 8.12, 8.10 lo encontré y en el Banco de Chile está a 7.98, lo he pillado algunas veces, pero estábamos casi llegando a la lucas. ¿Ya? Así que es bueno comprar ahora todo. Por lo tanto, Dicen actualizados, por favor. ¿ah? Actualizados. Actualizado, claro. Pues si no, no Y si está va actualizado. a una zona latina, no lleve dólares de $100 porque no lo recibe. No, y aquí no cambian los billetes chicos. Y los billetes chicos acá tampoco sirven mucho. Ni manchados, ni... Por lo tanto, el segundo aspecto ahí a considerar son la contracción, ¿cierto? Perdón, contratación. Dice contracción de la demanda privada. Ah, contracción de... Es que estoy con un problema de vista, chicos. Voy a quedar con palito. Muy buena foto, porque... Contracción de la demanda Que se compra privada por vivienda e infraestructura. Y ahí nos damos cuenta, chiquillos, que el alta inflación, que es un tema no nacional, que eso mucha gente dice, ¡ay, que Chile está como el... No, chiquillos, es un tema mundial, ¿ya? Chile es un país globalizado, ¿ya? Que concentra muchas de sus inversiones y depende de muchos de otros países, ¿ya? Aumento en la tasa y restricciones de los plazos largos, ha impactado el valor del dividendo hipotecario, o sea, lo que hablábamos, ¿cierto? Este año, creo, en enero, y el año pasado. O sea, no piensen comprarse una vivienda hoy y tampoco piensen en comprarse un bien raíz, ya sea un terreno o algo. Porque los precios hoy en día no son los reales y están inflados, ¿ya? Y las tasas y los valores de hipotecarios son terribles, ¿ya? Incertidumbre político-regulatorio, dice ahí constituyente, tributario, laboral, disminuye interés por invertir en grano. Ya, eso es un poco subjetivo porque tenemos claro de qué color, independiente del color que le gusta a usted, sabemos el color de la Cámara Chilena de la Construcción, claramente no el color que está en este minuto en el país. ¿Ya? Independiente del color que le gusta a usted, lamentablemente la Cámara Chilena es media tibia para sus cosas, no es amarilla. ¿Ya? Y eso en general no ayuda. La idea es que por ser un sector tan importante como es la construcción y afecta tan mayoritariamente a nuestra economía, debería ser un aliado del color político que esté en el momento. ¿Ya? No una piedra de tope, independiente del color, bueno, insisto. Disminuye interés por invertir en grandes proyectos de infraestructura privada, minería, energías forestales, tecnología, ellos se descartan solos, no debería suceder, ¿ya? Claro, si paralizamos la minera de litio, claramente no le gusta, ¿ya? Porque iba a ser privada y la idea es que sea nacional para que podamos todos ser beneficiarios de esa ganancia, ¿ya? Pérdida de solidez de permisos, aprobaciones, ¿cierto? Que decir, o sea, claramente acá, chiquillo, muchos municipios en pandemia, como no tenían mucho trabajo que hacer, me refiero al tema de construcción, empezaron a trabajar, ¿cierto?, sus planes reguladores. De hecho, Quilpué cambió su plan regulador, Viña está luchando por su plan regulador, Valparaíso está actualizando su plan regulador que es de los años 70, chiquillos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasó? Los pocos proyectos que
pedían permiso de obra, ¿cierto? Empezaron, ¿cierto?, a ser cuestionados porque se empezaron a cambiar la zona. Claramente en Valparaíso, en el plan, ya no se acepta permiso de obra con edificios sobre 10 pisos, 12 pisos, ya es el tope. De hecho, el edificio más grande que se está haciendo hoy en día en el plan de Valparaíso, que bueno, anteriormente en otras alcaldías fueron goles de media cancha. Hoy en día el edificio más grande que se está haciendo de altura en el plan de Valparaíso es el que está al lado del mercado, si se han dado cuenta. Sí. ¿De qué? La placa Brasil es un DS19 de integración social. No sabía de qué era, no tiene... No sé qué constructora es. El Pero plan- sí, dígame. ¿El plan regulador se tiene que actualizar cada cierto tiempo o va a depender de...? Lo que pasa, chiquillos, que en un municipio el director de obra no es del agrado del alcalde, porque no es de confianza del alcalde. En lo que es correspondiente a nuestra área, el alcalde tiene al SECPLA, al secretario de planificación. Él es su aliado, el que viene, ¿cierto?, de la manito con el alcalde. A diferencia del director de obra, ¿cierto?, que es un concurso público que realiza el Ministerio de Vivienda y coloca al personaje, ¿cierto?, que se adjudica al concurso público y lo coloca ahí. Y él depende del Ministerio de Vivienda, independiente que sea contratado por el municipio. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces nuestros limpios políticos juegan, ¿cierto?, con terrenos que son bien nacional de uso público. Bien nacional de uso público, chiquillo, es todo, por así decirlo, todo terreno en donde todo chileno puede caminar libremente. ¿Ya? Es un bien nacional de uso público. Las calles, las plazas, ¿cierto? La playa hasta antes del borde costero, porque esa es parte de nuestros amigos marinos, ¿ya? Ya. Entonces, se me olvidó. El plan regulador nada más. Por lo tanto, la exigencia debería ser al revés, que el plan regulador se cambie porque comienza a cambiar la ciudad, la comuna, o sea, un sector que era habitacional empieza a crecer tanto que empieza a ser vecino de un sector industrial, y eso no debería suceder. Debería haber una zona de amortiguación entre una zona industrial y una zona habitacional, ¿ya? Entonces, ¿qué se debe hacer? Modificar la zona, ¿cierto? Y dejar que la industria ya no pueda utilizar ciertos sectores e ir corriendo la industria hacia afuera, hacia las periferias de la comuna. Y eso también, por ejemplo, también construye cerca de las industrias, porque no hay un plan que les impida hacerlo. es que ese es otro problema. Ese no es la herramienta no es una herramienta del plan regulador. El plan regulador es una herramienta muy técnica, que lo que genera es una administración, una planificación urbana. ¿Ya? Pero en Valparaíso la planificación es muy buena. Por eso le digo que el plan regulador, pero estamos hablando de Pero la sé. línea. El plan regulador de Valparaíso es del año 70. ¿Ya? Pero los cerros de Valparaíso son zonas habitacionales y han sido siempre. ¿Ya? Lo importante es que, por ejemplo, la cárcel que está arriba, casi camino a la cintura, ¿cierto? El camino de los camiones, perdón, la pólvora, ya está llegando el sector habitacional cerca de la cárcel, siendo que antiguamente se sacó la cárcel que estaba casi en el centro, que quedó casi en el centro del paraíso y le dejaron arriba. Y ya está llegando nuevamente arriba. Independiente que el desarrollo habitacional sea irregular, más bien una toma. ¿Ya? Pero ya el plan regulador, esa parte de adquirir o tomarse un terreno, no es parte del plan regulador. ¿Ya? Pero como dijo que ustedes en el caso que esta cárcel fuera una fábrica, como dice usted, entonces igual hay como una responsabilidad compartida entre las fábricas y entre lo que puede Es que no es compartida con la fábrica, porque si la fábrica construye y pide el permiso, no, la dirección de obra, la dirección de obra le da el permiso, no es culpa de la industria, es culpa de la municipalidad, en este caso la dirección de obra, que le dio el pase para construir ahí. Entonces, ¿qué podría hacer la dirección de obra? Considerar, ¿cierto?, que ese terreno, claro, es un terreno privado, pero puede ser que con la herramienta del plan regulador
concentre que diga justo en ese sector debe cambiar el uso de suelo, en vez de industrial debe ser cierto de amortización. ¿Ya? Claro, el uso de suelo. Pero también tiene que considerar que los municipios viven también de los permisos de obra. ¿Cierto? O sea, ¿de qué vive el municipio, por ejemplo, el municipio de Viña? Antes que quedara en la ruina, claramente. Que lo dejaran en la ruina la señora. Es que de los permisos de obra, muchos permisos de obra, en edificio en altura en el plan de Viña, el casino, que el municipal no tiene nada porque el ya se lo comió. Antes era 70-30 y ahora el 30% que le queda al municipio con suerte debe quedar un 10%. Las patentes. Las patentes. El festival, ahí la licitación, toda piñufla, los canales dicen ya bueno, le colocamos la Vamos a dar plata, una municipio de Viña, van a andar llorando. Y así es. ¿Y qué más en una comuna genera recursos, chiquillos? Más solamente lo que entrega, ¿cierto?, el Ministerio de Hacienda junto con el Desarrollo Social, que el valor ¿cómo puedes decirlo? Es, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, chiquillos, concentra o clasifica las comunas por el número de habitantes y por el porcentaje de pobreza. Es el valor que le entrega a cada uno de los habitantes, un valor. ¿Ya? Y debe ser no más de 100.000 pesos por habitante. ¿Ya? Pero por ejemplo en Valparaíso, ¿cómo llena su barca Valparaíso? Otro municipio también, ¿cierto?, que un tiempo atrás, ¿cierto?, estaban en el suelo, con una deuda histórica de profesores, con una deuda de basura. Tienen que pensar, chicos, que claramente los municipios no tienen capacidad para hacerse cargo de su basura. Por lo tanto, el municipio que no licita con una empresa su gestión de basura, caput. Lo que le pasa a Valparaíso. Valparaíso en este minuto, en muchos cerros, pasa una vez a la semana cada noche. Una vez. En Quilpué pasa 3 veces. ¿Por qué? Porque está concesionado. En Viña, ¿qué se está haciendo? Tienen acopio, que es un desastre esa solución, chicos. Un desastre. Porque donde vive mi hermana pasa todos los días en la tarde. Súper. ¿Dónde vive su hermana? ¿En Viña? Como esta reina. ¿Cómo está ahí? Ah, pero es un barrio emblemático. Por eso pasa todos los días. Pero en muchos sectores hay acopio. ¿Ya? Y Valparaíso, para decirlo, ¿dónde está? ¿Ya? Volviendo, chiquillos. Lo demás se concentra, ¿cierto?, en la burocracia y que dificulta, ¿cierto?, la ejecución de los presupuestos públicos. Aquí la burocracia, claramente lo ha hecho la Cámara Chilena de Construcción de la RPTA, pero la burocracia que dificulta la ejecución de los presupuestos públicos es porque nuestra ley de presupuesto, disculpando la expresión, es hueviana. ¿Ya? Tienen que aprobarlo nuestros queridos diputados y senadores que se ganaron un 1 en asistencia. No sé si ustedes ven noticias y están. Hay que contextualizarse, vivimos en Chile. A uno cuando llega tarde al trabajo le descuentan, lo pueden despedir. ¿Ya? A ellos no les cuentan. Claro. Bueno, que no se ha pegado un poquito después del trabajo, después de la noche en el trabajo. O sea, ya ahí. No puedo picar. Abajo del escritorio. Dice todo se piensa toda la noche. Por lo tanto, dice ahí, tanto en viviendas como en infraestructura. ¿Ya? Contratos vigentes de obras públicas sin mecanismo de reajustabilidad. Claramente, sí. No puedo reajustar un contrato que tiene fecha de suscripción del contrato el 2022
y voy, no sé, pero mejor dicho, 2020 y ya voy en el 2020 y no termino, no puedo actualizar los análisis presunitarios. Es suma alzada. ¿Ya? Yo ya probé ese estado de pago, yo analicé mi análisis presunitario y ya lo hice. ¿Ya? ¿Qué hora tienen, chiquillos? 7:41. Vamos. 43. ¿Quién da más? 7:43. Me dijeron que como 4 horas. 7:43. ¿De 43? Sí. Vamos, súper. 8:30, ¿cierto? Ya. Luego, se identificaron 400 permisos distintos otorgados por más de 50 instituciones públicas que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción. ¿Ya? Y quiebra de empresa ha contribuido a elevar la requisición de financiamiento por parte de la banca. Claramente, los bancos, al ver cierto esta crisis económica, no le entregan recursos a las constructoras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen obras. ¿Cuál sería su costo directo o su ancla para poder pedir préstamos o financiamiento a los bancos si no tienen construcción, no tienen venta de unidades? No tienen cómo los bancos acreditar que esa empresa no los va a dejar tirados. ¿Ya? Recordemos que nuestro rubro también es bien avispadito, disculpando la expresión, y cochino, en donde una empresa quiebra hoy día y mañana tiene otro nombre. ¿Cierto? Y todo pasa al los costos directos o todo el inventario de maquinaria pasa a la otra empresa rápidamente. ¿Cierto? Seguimos en el contexto post pandemia, porque para la Cámara chilena ya somos post pandemia, aunque la alerta sanitaria dura hasta Agosto, 31 de agosto. Se volvió a aumentar. Ya. Ahora bien, chiquillos, los precios de materiales e insumos de la construcción siguen siendo elevados. No obstante, han moderado cierto su ritmo de crecimiento en el mar. Y estos precios de materiales van a seguir aumentando, chiquillos. Lo que pasa es que hoy en día tenemos más circulación de barcos, ¿cierto? Y transporte entre países y por eso se ve más material. Pero eso no significa que va a disminuir Está el valor. carísimo. Muy caro. Me muero. Por lo tanto, los índices de precios del producto o al producto, si se dan cuenta en el gráfico a la izquierda, tenemos clasificación. IPP de edificación habitacional en extensión, o sea, grandes conjuntos habitacionales, construcción de edificios, o sea, puntuales, por ejemplo, en el plan de Viña. Obras de ingeniería civil. ¿Cuáles serían obras de ingeniería civil? Calle. En esta época Ya. estamos Vocabulario técnico, chicos de cuarto año de construcción civil. el transporte público. Ya. Y en rojo vemos edificación habitacional en altura. De ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Que el crecimiento, ¿cierto? Y vemos un despegue en septiembre del 2022. ¿Se dan cuenta? Eso está en porcentaje, chiquillo. El IPC es el promedio, chiquillo. ¿Ya? El promedio con otras obras de construcción que no están concentradas ahí. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta, chiquillos, que el crecimiento anual en porcentaje, nos damos cuenta que obras de ingeniería civil, o sea, sí estaba, ¿cierto? Cuando hablábamos en el otro gráfico que de infraestructura era mayor que el número de habitacional o de vivienda, nos damos cuenta que es real. Porque el que vemos en el cuadradito rojo, nos damos cuenta que es un 25,4. ¿Ya? O sea, es mayor que los demás. ¿Ya? Y ahí tuvo cierto
esa mirada y el estudio está hecho a septiembre del 2022. Ya que no va a cambiar mucho, no ha cambiado mucho este año. Vamos recién en marzo. ¿Ya? Dificultades de financiamiento, lo que estábamos hablando anteriormente. Ahí vemos un cuadro, ¿cierto?, de precios de vivienda. Vivienda de 2000 UF ya no existe en Cochilillo. Una casa de 70 metros cuadrados, 3 dormitorios, un baño, en un sector acomodado, 5.000. estamos hablando, ¿cierto?, sobre los 80-85 millones de pesos, ¿cierto? DFL2, casa variada tipo A, 98 palos, impuestos, Avenida Centenario y todo. ¿Cierto? O una casa del año 2000, por eso se llama Vieto 2000. Estoy dando un ejemplo puntual. En el sector Vieto 2000, donde está el líder, ¿todos se ubican? Ya. El líder de Hiperlíder, donde está el mall Portal Villoto. Ah, ya. Frente en Centenario, la calle detrás del troncal urbano, se llama Centenario. Casas de un piso que se hicieron en el año 2000, 110 mil. Una casa sin ampliación, ¿cierto? Con muy poca modificación, 110 millones, de ahí para arriba. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta, pues chiquillos. Ahí dice, precio de vivienda, vemos un promedio 3.000 UF, tanto sobre las 3.000 UF o en las 3.000 UF. ¿Ya? Dividendo mensual, tasa del 3%. 30 años, o sea, olvídate, ahora ya no dan 30 años, por suerte 20. ¿Ya? Están dando, ¿cierto?, un dividendo de 10,83. Ya estamos hablando de números. Y más o menos el dividendo de 321.000 pesos, pero estamos hablando en 30 años. O sea, ustedes pueden calcular a cuánto está el dividendo si se lo están dando a 20. Hay dos veces la casa. ¿Ya? No, pero eso siempre ha pasado, hija. Lo que pasa es que hoy en día el valor de la extensión del plazo para pagar una casa está muy reducido. Por tanto, si se reduce, el valor mensual del pago del dividendo aumenta. ¿Ya? Tiene que pensar que el banco piensa en que no puede, su ingreso no puede superar la cuarta parte para un dividendo. Así lo calcula un banco. ¿Ya? Ahora bien, y ahí lo vemos, ¿cierto? En 25 años ya va en 462 y ahí está la variación. Necesita una variación del 44% entre uno y otro. ¿Ya? ¿Para qué hablar, cierto, en una vivienda de 4.004? ¿Ya? Siendo que este cálculo lo están haciendo muy buena onda para el banco. Seguramente en esa reunión había mucha gente, mucha gerencia de banco. No quisieron mostrar el cálculo de los 20 años, que es lo que están dando hoy en día. ¿Ya? Hubo un momento que hubo una oferta inmobiliaria que dan los créditos hipotecarios en pesos, pero fue como 6 meses. Dependiendo del banco, sí. Sí, pero la mayoría quedan todos los créditos hipotecarios en pesos. Bueno, vamos a ver un ejemplo en nuestra querida capital. ¿Ya? Dice venta de viviendas en Santiago, región metropolitana, unidades. Tercer semestre 2022. ¿Cuál sería el tercer semestre? En octubre, noviembre y diciembre. ¿Ya? O sea, hace poco. Dice la venta de vivienda en Santiago disminuyó un 39%. Se dan cuenta que es casi más de un cuarto y casi la mitad. Es un 40%, chiquillo. Es mucho. ¿Ya? En comparación con el tercer trimestre del año pasado. Y un 6% respecto al trimestre anterior. ¿Ya? Si bien dice ventas que mantienen el nivel bajo comparables con otros años críticos para el sector. Ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que el amarillo son las casas, ¿cierto? Este es el promedio, chiquillo, ¿ya? Porque está hablando de viviendas. Viviendas son departamento y casa, ¿ya? El comparativo. Y en
En departamentos, claramente, ¿cierto? Lo que más se vende en Santiago son los departamentos, sobre todo los nichos que venden en la estación central. ¿Ya? Recuerden que el plan regulador permitía, ¿cierto?, hacer edificios sobre los 30 pisos sin amortización ni copa de sol al lado de otro edificio. ¿Ya? Hoy en día, ese plan regulador se congeló por el Ministerio de Vivienda, por lo tanto ya no se puede. Cuando uno recién ingresa a Santiago, por la parte de estación central, se dan cuenta los yetos verticales que existen en Santiago, ¿cierto? Que son edificios que tienen solo cuatro ascensores y colapsan en la hora punta, ¿ya? No tienen aseguramiento, no tienen balcón, ¿cierto? Y son de forma en L. Si se han dado cuenta, ¿ya? Hay la inmobiliaria maestra se hizo, pero la neta, ¿ya? Es el mismo modelo hecho en altura. El mismo modelo lo hacen en todos lados. ¿Alguien trabaja en maestra acá? ¿Esperando? ¿No? Y el tema de las casas, bueno, claramente está bajo el promedio. ¿Ya? Mucho el valor aumenta considerablemente. ¿Ya? Por lo tanto, un 39%. ¿Crees que ya ahí se consideran sobre proyectos privados? ¿Cómo? Viviendas Es que aquí sociales. solamente está considerando proyectos privados. En un ratito más vamos a ver los temas sociales. Que no disminuyó, Chile, a diferencia del privado. ¿Ya? En infraestructura pública, chiquillos. Dice ejecución presupuesto MOP. Ahí hablamos, ¿cierto? A septiembre de cada año. Tenemos desde 2016 al septiembre 2022. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta, dice, en cuanto al presupuesto de obras públicas, queda en evidencia que su ejecución es un problema persistente en el tiempo. Por ejemplo, el avance presupuestario a septiembre de 2016 asciende a cerca del 67%, mientras que la misma fecha 2022 superó levemente el 50%. Claro, están comparando un año muy bueno para nuestro país, ¿ya? 2015, 2014, 2016, pero claramente se debía haber visto reducido el presupuesto, ¿cierto?, en infraestructura pública, teniendo en consideración que la mayor parte del presupuesto del Estado del país se fue ¿a dónde? Al Ministerio de Salud, pues chiquillos, si estaba en pandemia, la gente se estaba muriendo como la hormiga. Decía que en 2014, 2015, 2016 fueron muy buenos años. O sea, me refiero a buenos años para el sector público que podía generar mucho proyecto. Por eso existe, por ejemplo, en el promedio, ellos dicen que estamos sobre el 67% en septiembre de 2016, pero el 2022 bajó a un 50%. Llevando lo mismo, en la imagen anterior salía que en 2015, 2014 había una baja muy considerable. Pero en lo que era vivienda, no en infraestructura pública. ¿Sí? En el otro estábamos hablando del sector privado, en el desarrollo inmobiliario, pero aquí estamos hablando del bolsillo del Estado de Chile. ¿Ya? Este ahora debería subir, ¿eh? En todo caso. Proyecciones 2023. Infraestructura productiva. ¿Qué dice ahí? Incluye inversión real en infraestructura productiva, tanto privada como de empresas del Estado. ¿Ya? O sea, aquí, ¿cierto? Todo en el mismo saco, más o menos para saber, ¿cierto?, el promedio. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Pero ahí dice, infraestructura productiva pública no considera gastos ministeriales ni concesiones, ¿ya? Sí incluye inversiones de empresas públicas, Codelco, Metro, ENAP, F, ¿cierto? Pública está por ahí, ¿no? ¿Cierto? Subvencionadas por el Estado. Yo creo que el apellido pública le sobra, ¿ya? F es una empresa subsidiada por el Estado, ¿ya? ENAP también. Metro, y bueno, para que hable de todo esto. ¿Ya? Y ahí nos damos cuenta, chiquillos, que hace una proyección 2014 a 2023 como una
¿ya? De producción. Y ahí nos damos cuenta que ellos hacen, ¿cierto?, esa proyección en el 2022-2023, en donde existe una disminución, ¿ya? En donde indica, dice, para el 2023, ¿cierto?, el gasto, ¿cierto?, en construcción ha ajustado, ¿cierto?, continuamente a bajas sus proyecciones, tanto de inversión como de gasto de construcción, ¿ya? Ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que el azul es el gasto en construcción y el gris, soy medio daltónico yo chiquillo, pero no sé qué color sería. Como lila. Como ¿lila? Ya. La chiquilla siempre la chupa más ese color. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que el gasto en construcción, o sea, ¿cuál es el gasto en construcción, chiquillos? Costo voy a tirar por la ventana. ¿Cuál es el costo de producción en una construcción? ¿Qué tipo de costo? En una obra. Costo directo, muy bien. Uno aunque sea. Por ahí también. Y la inversión, ¿cierto? Sería, ¿cierto?, el otro valor, ¿cierto? Y nos damos cuenta que existe una gran disminución entre la proyección para este año, ¿ya? Ellos piensan que existe una menor proyección para este año, ¿ya? Corporación de Bienes Capitales. De ahí sacaron la fuente. Ya. En infraestructura pública. ¿Qué dice ahí? Presupuesto 2022-2023 del MOP. La ley, ¿ustedes conocen cuál es la ley de presupuesto? ¿Cómo los ministerios les llega el recurso? ¿La cadena? Ya. Eso es una asignación. Claro, existe un Ministerio de Hacienda que se llama, ¿cierto? Que sería nuestra billetera del Estado. Ese Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, sanciona el financiamiento público anual por una ley de presupuesto. ¿Ya? Esa ley de presupuesto indica todos los financiamientos, o sea, ingresan ahí todos los ministerios, ¿ya? Y a su vez, esos ministerios tienen sus subservicios, ¿cierto? Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene Seremi, Servius, ¿cierto? El Ministerio de Salud tiene los servicios de salud, ¿cierto? No sé, Viña del Mar, Quillota, Petorca, MOP, o sea, Valparaíso, etc. Y MOP, ¿cierto? Es MOP, ¿ya? Y así sucesivamente todos los servicios públicos, ya todos los ministerios, ingresan a esa ley de presupuesto. ¿Pero qué se hace? El Ministerio de Hacienda envía esta propuesta de ley de presupuesto, adivinen dónde. Al Congreso Nacional. Entonces luego entra a la Cámara de Diputados, a la Cámara Chica, y luego pasa a la del Senado. Y ahí recién se aprueba, imagínense, con todas las modificaciones que pueden haber en el mismo. Por eso pasa que los contratistas en los servicios públicos, para los servicios públicos, saben que en enero y febrero no hay dinero, porque la ley de presupuesto se termina el último día del año. Y luego se está trabajando la ley de presupuesto y a más tardar sale la quincena de febrero. Entonces, todas esas modificaciones generan que los servicios públicos no tienen dinero para pagar a sus acreedores, a sus empresas contratistas. En este caso, si lo vemos para nuestro sector. ¿Ya? Pero es porque la burocracia indica que luego que el Ministerio de Hacienda envía, ¿cierto?, este proyecto de ley de presupuesto, debe ser, ¿cierto?, sancionada por el Congreso del país. ¿Ya? Tienen que pensar, chiquillos, que, por ejemplo, muchos servicios públicos, antiguamente, estoy hablando hasta el 2018, mayoritariamente, existía mucho profesional contratado a honorario. Ustedes tienen que pensar que el Estado de Chile es el peor empleador, ¿ya? Entonces, mucho profesional estaba contratado a honorario en los servicios públicos, ¿ya? Por lo tanto, existía dinero casi desde marzo a diciembre. Luego, en diciembre, enero y febrero, el profesional no tenía dinero. Y luego tenía que esperar la ley de presupuesto, la aprobación. Y, por ejemplo, estoy dando un ejemplo súper puntual,
En el gobierno 1 de Piñera, los recursos llegaban la quincena de marzo. O sea, las constructoras, estoy hablando en el Ministerio de Vivienda, las constructoras y los profesionales que estaban cargados a ítem, ciertos presupuestarios, que eran profesionales honorarios, recibían el dinero la quincena de marzo. O sea, la constructora quedaba sin recursos todo enero, todo febrero y la quincena de marzo. O sea, ya tenían por lo menos, si son cada 15 días, estados de pago, tenían 5 estados de pago sin poder cursar. ¿Qué empresa aguanta así? Difícil. Además de los profesionales. ¿Ya? Por lo tanto, y luego tenemos que pensar que ahí dice ahí, ley de presupuesto 2022 fue de 4.000, porque este power se hizo antes de que llegáramos al 2023. Por ejemplo, ahí por eso aparece proyecto de ley 2023. Y nos damos cuenta que disminuye 400, ¿cierto? $1.000, porque está en millones de dólares, chiquillos, si se dan cuenta la moneda. ¿Sí? Está en millones de dólares. ¿Ya? Disminuye un poco, ¿cierto?, el proyecto de ley. ¿Ya? Entonces existe una variación real anual de un 8,5%. ¿Ya? Y nos damos cuenta que el flujo de inversión real en concesiones, estamos hablando en el lado derecho, inversión no tradicional de obras públicas, en millones de dólares, y nos damos cuenta, ¿cierto?, que aumenta. O sea, nuestras lindas carreteras que hay que pagar, ahí aumenta. ¿Ya? Entonces dice, durante el próximo año, o sea, durante este año 2023, la inflación también implicará una disminución de la inversión real de la infraestructura pública. Asimismo, se prevé un aumento importante de la inversión en concesiones por grandes proyectos en construcción. ¿Ya? Que son los caballitos de batalla, chiquillos, de la Cámara Chilena de Construcción. Pensar que lamentablemente la Cámara Chilena de Construcción le sonríe solo a la empresa. ¿Ya? A las empresas chiquitas contratistas no les sonríe mucho, ¿ya? Porque no reciben ni mucho ingreso. De hecho, recuerde que para ser federado de la Cámara Chilena de Construcción, usted tiene que entregar un porcentaje de su utilidad, por si no lo sabía. ¿Cómo eso? Ya, vivienda pública. Aquí vamos a lo que hablaba su compañera Daniela. Dice ahí, ley de presupuesto 2022 versus el 2023 del mismo. ¿Ya? Indica ahí que, y vamos después a ver, ¿cierto?, que esta proyección que ellos hacen en la Cámara Chilena de Construcción estaba totalmente, ¿cierto?, equivocada. Porque aparece, ¿cierto?, nuestro módulo, por chiquillo, industrialización de la vivienda. O sea, el Ministerio de Vivienda hoy en día hizo, ¿cierto?, la gestión habitacional, ¿cierto?, proyectada para 5 años, en donde utiliza por lo menos el 50% todo lo que es industrialización de la vivienda. Y ahí ingresaron, ¿cierto?, están ingresando varias empresas a trabajar, ¿cierto?, para el Ministerio de Vivienda, con el sistema de la industrialización. Por lo tanto, esta proyección que hacía, ¿cierto?, la Cámara Chilena de Construcción, estaba sumamente perdida. ¿Ya? Bueno, y ahí a su lado derecho podemos revisar todos los programas de adquisición de vivienda o de mejoramiento de vivienda que tiene el mismo. ¿Ya? Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el DS49, ¿cierto?, que es el fondo solidario donde la persona debe tener cierto registro social de hogares bajo el 50% y tener, ¿cierto?, un ahorro que son como ISUF y UF que le están solicitando. Y el programa de integración social y territorial, que es el DS19, que yo creo que es recomendado para todos, chiquillos, el cual, ¿cierto?, se gestiona fuera del ministerio. Tú vas a la inmobiliaria, estás trabajando con DS19, tú ingresas y debes tener, ¿cierto?, las 50 UF de ahorro en la libreta, un año de antigüedad, no tener propiedades inscritas en el conservador de bienes raíces a tu nombre, ¿cierto?, y tener ficha, registro social de hogares, ¿cierto?, bajo el 70%. ¿Ya? Y ahí estamos jugando, ¿cierto?, a viviendas tope hasta 2.000 UF. Que no es malo, chiquillo, un departamento, ¿cierto? Súper bien.
considerando, ¿cierto?, que te ahorra, ¿cierto? Al final lo que hace el programa de integración social, en el caso, porque tienes todo. Permiso, hola, ¿cómo estás? Bien, ahí está su Plex. Muchas gracias, muy gentil. Chao, que lo pasen bien. Caballero, no habríamos ido, te queda. Digo, como 6 horas después. El programa, ¿cierto, chiquillo, de programa de integración social tiene dos opciones, chiquillo. ¿Ya? ¿Por qué se llama integración? Porque, ¿cierto?, tiene una parte que está relacionada, ¿cierto?, a la persona de clase media que puede adquirir un hipotecario, donde el ministerio lo ayuda, más que nada, al final la ayuda con el pie, ¿cierto? Es el pie que te ahorras, con ese ahorro de las 50 UF, ¿ya? Y tienes otro número, que son personas vulnerables que lo ingresan a este proyecto, ya que ellos sí ponen solamente las 15 UF, 10 UF, ingresan a este proyecto y no tienen, ¿cierto?, que ingresar, ¿cierto?, o ser una adquisición mixta con un crédito hipotecario. ¿Ya? Claramente su unidad, me refiero a unidad, a su departamento o a su casa, es un poco diferente a la que compra, ¿cierto?, una persona con crédito hipotecario. Por así decirlo, si la casa, así, algo muy sencillo, si la casa tiene 3 muebles en la cocina, este tendrá 1. ¿Ya? Esas son las grandes diferencias, no hay más. ¿Ya? Y el sistema integrado de subsidio, el DS1, el subsidio de clase media, el que también se está trabajando bastante, pero ese sí se coordina con el Ministerio de Vivienda y la persona puede postular, tiene tres tramos, ¿cierto? Un tramo que es sin crédito hipotecario y 2 que son mixtos con crédito hipotecario. ¿Ya? Y los programas de mejoramiento, que son el DS27, ¿cierto? Y el 255, que es el programa de protección del patrimonio familiar, en donde las personas, ¿cierto?, consideradas en proyectos, ¿cierto?, de viviendas sociales que tienen más de 5 años, pueden postular, ¿cierto?, a estos subsidios de mejoramiento, que son unos subsidios de mejoramiento espectaculares, chiquillos, envolventes térmicas, cambio de techumbre, ventanas de termopanel, pintura, nuevos accesos, o sea, típica vivienda social de los años 80, chiquillos, o principios de los 90, que era un blog que estaba así, que estaban concentrados por la escalera de esa forma. Bueno, tiene todo un mejoramiento en donde se saca esto y existe una entrada independiente, ¿ya? O departamentos que antiguamente existían en Quintero, que son de 35 metros cuadrados, chiquillos. ¿Ya? Lo que se está haciendo, ¿cierto? Haciendo ampliaciones completas. ¿Ya? Son unos mejoramientos súper buenos, ¿ya? Eso es, ¿cierto? Pero es para viviendas sociales, conjuntos habitacionales de viviendas sociales. ¿Ya? Por lo tanto, ahí ellos indican que para el 2023, en términos reales, proyectamos, y bueno, y el número, chiquillos, de pymes y pequeñas constructoras que trabajan para los programas de mejoramiento son todas estas, más todas estas, más todas estas. ¿Ya? Le damos trabajo a muchas empresas pequeñas. ¿Ya? Para el 2023, en términos reales, lo proyectamos una caída en torno al 4,35%. Esta caída es coherente con una alta inflación, el retiro de los fondos de emergencia transitorio vigente el 2020-2021, ¿ya? Y afectando principalmente a los programas de mejoramiento de vivienda. ¿Ya? Profe, nadie habla del subsidio de autoconstrucción, que se sabe poco de este beneficio. Lo que pasa es que, bueno, la Cámara Chilena no nos va a pescar mucho en ese sentido, pero el programa de autoconstrucción está relacionado al DS49 igual. Lo que pasa es que el DS49 está asociado a el Fondo de Solidaridad de Elección de Vivienda en la construcción de una vivienda nueva por un conjunto habitacional. Está considerado también en construcción en sitio propio, o sea, tú tienes tu terreno y puedes, ¿cierto?, demostrar que es tu terreno, ¿cierto? Tienes tu escritura a tu nombre y el conservador y tú puedes construir tu vivienda. La otra opción es que tú contratas un maestro y por medio de un arquitecto se hace el diseño, ¿cierto? Y tú pagas, ¿ya? Y luego te reembolsa el subsidio y ese autoconstrucción. Y hay otro también que se llama banco de materiales, que literalmente a la persona le entregan una gift card donde te dicen en este lugar tienes que comprar tus materiales y construir. ¿Sí?
Y la otra se llama ABC, que es adquisición de vivienda construida. O sea, te dan el subsidio de elección de vivienda de S49 y tú con ese subsidio compras una vivienda usada. ¿Ya? Pero el problema, chiquillos, es que el subsidio de S49 no supera las 1000 UF en el regular. Hay proyectos puntuales que han podido aumentar, por ejemplo, en reconstrucciones de eso, pero en un llamado regular normal no supera las 1000 UF. O sea, ¿dónde usted va a comprar una vivienda hoy en día de 1000 UF? En la misma periferia donde existen ciertos antiguos conjuntos habitacionales. ¿Sí? Ahora, queda poco, no se quede dormido. Ya. Ahora vamos de lleno, chiquillos, a la lectura rápida con la industrialización de la vivienda. Leo textual y voy a explicar. Dice: la preocupación de proveer viviendas a un precio accesible para una amplia población es una preocupación en todos los países. ¿Ya? O sea, necesitamos existe mucha demanda habitacional, ¿cierto? Pero poco desarrollo habitacional. ¿Ya? Eso sucede en todos los países, sobre todo en Latinoamérica. ¿Ya? Nosotros no podemos abrir la puerta. Sí, obvio. Como que Sí, lo que pasa es que no pero si quiere dormir el compañero. Ya. Dice, en muchos de estos, las preocupaciones por el déficit de vivienda vienen dadas fundamentalmente por el alto precio del suelo, ¿cierto? Tenemos que pensar, ¿cierto?, que el metro cuadrado cada vez aumenta más, ¿ya? Y la construcción de las viviendas. O sea, tenemos dos grandes, ¿cierto?, aspectos a considerar. Uno es me refiero a que por qué existe déficit habitacional. Existen dos puntos ahí a considerar. Uno es el precio del suelo. Por lo tanto, el precio del suelo, recuerden, ¿cierto?, que luego se divide o se prorratea por el número de viviendas, ¿cierto? Y eso también está cargado al valor de la vivienda, no solamente en la construcción de la vivienda, sino que también el terreno se castiga en la vivienda, ¿ya? Y la construcción de las viviendas. Entonces tenemos la construcción y el suelo. Mientras que en otra de las preocupaciones fundamentales radica en la escasa capacidad de ingresos y ahorros para la compra de viviendas de un porcentaje significativo de la población. O sea, claramente existe muy poca población, claramente, que ahorra para comprarse una vivienda, ¿cierto? Muy pocas personas puedan adquirir una vivienda al contado, ¿cierto? Todos, ¿cierto?, solicitando un crédito hipotecario como buena clase media, endeudarse para surgir, ¿ya? Por lo tanto, dice ahí, frente a esta problemática, los países han seguido diferentes enfoques en sus políticas habitacionales, combinando adicionalmente y cada vez más dichas políticas con perspectiva de sustentabilidad medioambiental e innovación tecnológica. ¿Ya? Claramente se están yendo por ese lado para saber, ¿cierto?, saber si más que nada la mantención de esa vivienda puede ser más económica, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nosotros llevamos una familia que ha vivido toda la vida en un campamento y no ha pagado nunca una cuenta de gas, una cuenta de luz, una cuenta de agua, tú la llevas a un proyecto habitacional, ahora tienen una carga económica. No es solamente, que bueno, feliz porque tiene una vivienda, pero además ahora les tienen que pagar una luz, un agua, un gas, ¿cierto? Que es una cuenta fija que no tenían antes, ¿ya? Y muchas veces, muchos conjuntos habitacionales quiebran. Cuando se dice quiebra es porque se ven intervenidos, o sea, interviene la luz, interviene el agua, ¿cierto? Cocinan a leña dentro de una edificación, ¿cierto? Porque no tienen las condiciones, ¿cierto? Porque les cambiaron los escenarios. Tienes una vivienda, pero ahora tienes que pagar gastos generales, como gastos fijos que no tenías antes, ¿ya? Entonces, por eso mucha política habitacional está concentrada en la sustentabilidad y la innovación tecnológica, ¿cierto? Para bajar esos costos fijos, ¿ya? Por lo tanto, dice, particularmente en este último campo, innovación tecnológica,
No son pocos los gobiernos que han implementado políticas específicas para incentivar la construcción de viviendas económicas usando nuevas tecnologías constructivas como lo son las viviendas industrializadas. ¿Ya? Entonces, dice, en Chile, la destrucción de viviendas causada por la ocurrencia del terremoto de febrero del 2010, que aumentó el déficit habitacional en 300.000 a 529.000 viviendas, chiquillos. ¿Ya? O sea, hay un número de viviendas que no se recuperó en el terremoto. Entonces entró en el número del déficit. ¿Ya? Trajo nuevamente la discusión pública la pertinencia de promover específicamente este tipo de construcciones en la provisión de viviendas subsidiadas por parte del Estado. Entonces ahí parte, ¿cierto?, la problemática de vivienda industrializada parte como una política, ¿cierto?, social del Estado del país, no en el sector privado. ¿Ya? La industrialización de la vivienda nace por la necesidad, ¿cierto?, de construir rápidamente, en corto tiempo, ¿cierto?, y de forma más económica. O sea, si construimos de forma más rápida, tengo menos tiempo de ejecución, menos gastos generales, ¿no? Sí. Como una forma más rápida y barata de abordar este déficit. ¿Ya? Sin embargo, hasta ahora no se ha realizado una evaluación de los potenciales efectos que pudiera tener una política de esta índole en Chile en cuanto a su eficiencia, eficacia, ¿cierto?, y sus efectos en bienestar. ¿Ya? Claramente este texto está hecho antes de la política habitacional que existe hoy en día en el 2023. ¿Ya? Caracterización general de la construcción de viviendas. ¿Ya? Ahí nos damos cuenta, chiquillos, que la actividad de construcción en general y de vivienda en particular tiene características que hacen su grado de industrialización sea de mayor dificultad que la mayoría de otras actividades productivas, obviamente, ¿cierto? O sea, hacer colchones, hacer un mueble, hacer un auto, es mucho más difícil, ¿cierto?, el grado de industrialización en lo que es vivienda, por el tamaño, ¿cierto?, y lo que concentra, ¿cierto?, construir un paño de un muro, un encuentro de losa, de un pilar, una viga. En primer lugar, dice ahí, tiene la característica de ser nómada. O sea, yo traslado, hago en una fábrica, ¿cierto?, hago el prefabricado y luego debo llevarlo a obra y luego, ¿cierto?, por algún mecanismo la tengo que montar. ¿Ya? Con un emplazamiento cambiante de acuerdo a la ubicación de las obras, ¿cierto? Dependiendo de dónde está la obra, debo mover, ¿cierto?, este prefabricado. En segundo lugar, existe un número importante de agentes que intervienen en los procesos de construcción de una vivienda en particular, los que además son crecientemente subcontratados, ¿cierto? O sea, casi toda nuestra obra, ¿cierto?, tiene muchos subcontratos, muy poco por la casa, ¿ya? Haciendo que los controles de calidad del producto sean más dificultosos, ¿ya? Tercero, en general la construcción es una actividad que necesita ser bastante flexible a los requerimientos específicos de su demanda, ¿ya? Particularmente en el segmento de la construcción de vivienda, lo que a veces redunda, ¿cierto?, en un menor grado de precisión o control de calidad del producto, ¿ya?, por el número de viviendas que se realizan, y esto pasa en el privado y en el público, ¿cierto? La calidad, ¿cierto?, baja, ¿cierto? No es lo mismo hacer 50 casas que 150 casas, ¿ya? Y el control de calidad ya aparece uno, ¿cierto? Vuelta mono. Además de ostentar cierto tiempo de producción mucho más extendido. O sea, una construcción normal, ¿cierto?, tiene tiempos muy distintos que una de una construcción industrializada, que puede llegar casi al tercio. ¿Ya? Por último, la inversión en investigación y desarrollo es bastante más escasa en otros sectores de igual relevancia para la economía. ¿Cierto? Que nosotros hablábamos, ¿cierto?, que lamentablemente la construcción debe estar por lo menos unos 15 años, ¿cierto?, en desventaja con otros sectores, por ejemplo, en el desarrollo de recursos humanos. ¿Cierto? A pesar que existe una ley de inclusión, muy pocas, por ejemplo, constructoras o lugares relacionados al sector de la construcción podrían, ¿cierto?, considerar el ingreso, ¿cierto?, de una persona con
desplazamiento reducido, Que además que es riesgoso. Con capacidad de Que yo creo que con capacidades distintas, Gracias. ¿cierto? Es muy difícil, a pesar que existe una ley que lo obliga a tener. Pero que es muy riesgoso, porque el área es muy riesgosa. Claro, pero quizás, ¿cierto? Perfectamente, no sé, porque yo lo veo en una obra súper puntual, o sea, un pensamiento súper básico, en oficina técnica. O sea, perfectamente si la persona es capaz, ¿cierto? Y hacer contratos, y hacer cotizaciones, las publicaciones y todo, no debería, ¿cierto? Podría tener una ayuda con el otro profesional e ir a terreno, que no tendría la necesidad de moverse de la oficina. ¿Ya? ¿Perdón? Adquisiciones, ¿cierto? Y podría ser un profesional de la construcción, que cada vez lo es. Antiguamente, chiquillos, el de cocelería, el de adquisiciones, el de bodega, no eran profesionales del área de la construcción. Menos de bodega, ahora sí. Muchos técnicos de construcción son administradores de bodega. ¿Ya? Ahora, 2020. 20. chuta, 2023. 2023. Ya, con esta terminamos. Respecto de los métodos constructivos utilizados en vivienda, ¿cierto? Estos van, ¿cierto? Desde lo más tradicional a lo completamente industrializado. ¿Ya? Esa es como la característica de nuestras viviendas. ¿Ya? Existiendo una amplia gama intermedia con diferentes grados de industrialización de sus componentes y metodología. Hay muchas viviendas que son híbridas, ¿cierto? Tienen algunos, ¿cierto? Parámetros de industrialización y otros, ¿cierto? Están hechos in situ, ¿ya? Y el tipo de material utilizado y la tecnología aplicada en esto. O sea, tenemos tres componentes: la metodología de trabajo, los materiales y la tecnología que se utiliza, ¿ya? Para los que están solo sacando fotos, les recomiendo que pongan apuntes, porque hay muchas cosas que yo voy a decir que van a estar en la prueba y no en la foto que tiene en su celular. Por lo tanto, la construcción, dice ahí, más tradicional puede ser caracterizada a grandes rasgos, exceptuando, ¿cierto?, la construcción en adobe. Claramente el adobe, chiquillo, en Chile es muy bonito, será, pero no tiene recepción municipal. No tiene recepción municipal. ¿Y qué pasa con las casas antiguas? Que todavía ¿De aunque sea existen. bañería cocina? ¿Cómo? ¿De aunque sea No, bañería no es lo mismo el adobe con el adobillo. ¿El adobillo cuál es? Adobe con madera. El ladrillo de adobe. ¿El macizo? Claro, que está confinado con pie derecho, ese tiene recepción municipal. Pero el adobe dice que tenía dos pies derechos, la cruceta, y tenía detrás un palizado y se le echaba el barro. Y así no tiene recepción municipal. ¿Ya? Porque se están construyendo casas. Se están así, construyendo, porque pero hay se está construyendo el revestimiento en adobe, no la estructura en adobe, Ah. que es distinto. ¿Ya? No, pero Y muchas viviendas están trabajando el adobe. yo sigo un tipo en Instagram que es arquitecto ¿Ya? y que está haciendo así, pues. Hace una tabiquería, rellena con paja, saca tierra de del mismo lugar, ¿Ya? de las parcelas, y cubre toda esa radiación ahí con... Pero es distinto, porque en una parcela, ¿quién tiene recepción municipal en una parcela? No, pero legalmente no tendría, No tiene a lo recepción. legal, digamos, no tendría recepción. El adobe, construcción en adobe no tiene. El adobillo sí. Con ciertos parámetros, claramente. ¿Ya? Pero el adobe no tiene. Dice, quedé. El adobe no tiene Adobe. recepción. Como aquella que utiliza materiales como ladrillo, cemento, madera, fierro, etc. Además de mano de obra que trabaja de manera artesanal en la propia obra en sí. Tanto en la albañilería como en la carpintería, incluyendo terminación, elementos con puertas, ventanas, el extremo opuesto, la construcción industrial de vivienda. Conlleva la fabricación de todos sus componentes en fábrica. Cuando hablamos, ¿cierto?, de industrialización, todos los componentes de la vivienda vienen de fábrica. Es solo montaje. ¿Ya? Si existe mixtura, no es industrialización moral. ¿Ya? Es
un porcentaje, ¿cierto?, que se realiza en la industrialización, pero el otro porcentaje se hace en sí. ¿Ya? Claramente, toda vivienda necesita un radier, una fundación. ¿Ya? Eso no se considera dentro del proceso de industrialización. ¿Ya? Y luego dice, en el extremo opuesto, la construcción industrial de vivienda conlleva la fabricación de sus componentes en fábricas especializadas, los que conforman módulos complejos de habitaciones, que luego son ensamblados, transportados y montados en el lugar de ubicación definitivo de la vivienda. ¿Ya? Yo les conté que quiero hacer una visita de terreno. Sí. Un día sábado, chiquillos, quiero hacer una visita de terreno. ¿Ya? En Viña estamos haciendo 2 viviendas pilotos con sistema industrializado, ¿ya? De paneles. Ya con lana de oveja. Súper bueno. ¿Ya? La lana de oveja es la. ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Es la aislante. Sí, bonito. Por Dios. Por Dios. Perdón, ¿qué dijo usted, compañero? No, dice que era la primera visita en 4 años de carrera. Ah, O sea, no lo estoy diciendo de mala forma, lo estoy diciendo de buena forma. Son los más. Presto un servicio en ayer, yo no soy el dueño, así que no hay ningún problema. Son los mal igual. ¿Le hacen un tratamiento? Claro. Sí, tiene un tratamiento y al final lo que se hace se industrializa igual. Se hacen una unidad de unos paneles. Con la lanita. No es que está la lana y la vez Pegar la manita. No te dejan, no te dejan. Claramente no es así. ¿Ya? Y un ejemplo de la máxima expresión de la industrialización de la construcción de vivienda son las llamadas manufactured house. En Estados Unidos, ¿cierto?, comenzaron este tipo de trabajo. Ya, chiquillos, llegamos hasta aquí. Recuerden trabajar el sábado, cualquier cosa yo estoy al correo.